solicitante Iván Cepeda. Gracias, presidente. Yo, digamos, con toda la tranquilidad, ministro, el terreno de las elecciones, pues me parece que siempre es un escenario supremamente álgido, pero yo le invito a que no sea ese el espíritu con que asumimos esto, porque yo he adelantado debates de toda índole y en todo momento político sobre este tema, que considero es una legítima inquietud de cualquier ciudadano, en cualquier sociedad que se considere democrática. El tema de cómo se maneja la inteligencia del Estado hace parte de los componentes básicos de una sociedad democrática, en la que se respetan las libertades y las garantías y hay un régimen de derechos políticos, así que ese es el espíritu del debate. Pero lo tranquilizo de una vez, yo aquí no voy a hacer ninguna aseveración, sino más bien le voy a plantear unas preguntas. Usted verá cuál de ellas me quiere responder o cuál considera usted que es parte de este asunto de la reserva y de la clasificación de información, etc. Entonces, procedo a hacer una intervención muy breve, además, para que no nos vayamos por las ramas. El primer asunto que quiero plantear es sobre los antecedentes de esta situación. Y me refiero a dos de ellos. Ya mencioné el escandaloso episodio que ocurrió durante años, prácticamente entre el 2005 y 2010, en el seno del Departamento Administrativo de Seguridad y concretamente del Grupo de Observación Nacional e Internacional GONI, una agencia del Estado dedicada a la inteligencia que terminó involucrada en toda clase de acciones ilegales. Seguimientos, interceptación de comunicaciones, campañas de descrédito contra determinadas figuras públicas, recolección de toda clase de información que transgredía la intimidad y el derecho a la vida privada de los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. El llamado episodio, aquí folclóricamente le ponemos nombres bastante simpáticos a cosas tan escabrosas como espiar a los ciudadanos sin ninguna regla de juego, las chuzadas del DAS. Bueno, ahí quedaron unas lecciones supremamente alarmantes sobre cómo se utilizaban los recursos, fondos y gastos reservados, sobre qué clase de controles debía tener la inteligencia del Estado. Pero parece que todo eso ha quedado simplemente en un incierto, porque, oh sorpresa, años después de este episodio tuvimos el de la fachada Andrómeda, y me refiero a casos conocidos, por supuesto. En este otro episodio se creó un escenario en el cual, utilizando una fachada, miembros de la fuerza pública realizaban acciones de ciberinteligencia, en fin. Pues, las consecuencias de este episodio todavía no son claras. Yo no he entendido, por ejemplo, todavía quiénes fueron espiados. Esto sí quedó claro, un poco claro en el episodio del MAS. En este otro no. En el de Andrómeda nunca supimos quiénes eran las personas que hacían parte de la lista de investigados y espiados de manera ilegal por parte de una agencia del Estado. Y ahora tenemos este tercer episodio al cual me voy a referir ahora de una manera sucinta. Entonces aquí la pregunta es obvia. Primera pregunta, ministro. ¿Qué está haciendo el Estado colombiano para evitar que estos episodios se conviertan en cíclicos? Y con un agravante. El problema es que cada una de estas experiencias intentan mejorar, entre comillas mejorar, la calidad de la acción ilegal. Del DAS por lo menos quedaron los archivos, un conjunto de funcionarios que han sido debidamente judicializados y que están en este momento respondiendo a algunos de ellos ante las autoridades penales y disciplinarias y también, me imagino que ante la Contraloría. En el segundo episodio no sabemos ni quiénes fueron los
espiados, no tenemos los archivos que quedaron de eso, por lo menos no los conocemos públicamente. Y ahora en este otro episodio, como vamos a ver, pareciera ser que hay un esfuerzo por reciclar esas experiencias, pero eliminando cualquier clase de visos para que queden rastros de la acción supuestamente ilegal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mi pregunta, que aquí ya hay una primera respuesta a este debate, es que la Comisión, para verificar ese manejo y para verificar la manera en cómo se emplean los gastos reservados en esta área y también cómo funcionan los organismos de inteligencia, la comisión que creamos con tanto esfuerzo en este Congreso, después de haber hecho múltiples debates y de haber diseñado toda una ley, no ha funcionado. Pero aquí la pregunta también vale para los organismos de control. ¿Qué pasó con Andrómeda? ¿Qué pasó con los responsables de toda esta situación? Entonces, lo único que parece claro a estas alturas es que continúa la inteligencia con fines políticos en la sociedad colombiana. Y no estaríamos enterados de ello si no fuera por la actividad investigativa que realizan medios de comunicación. Yo quiero aquí hacer un reconocimiento a la revista Semana, que de manera temprana y pionera, en diciembre de 2017, publicó un artículo que tenía como título Espía y traición en el comando de las fuerzas militares, referida esa nota de la revista Semana a la manera en cómo venía operando este asunto en el Comando General de las Fuerzas Militares. De una manera rápida voy a sintetizar este problema. Aquí no esperen ustedes ninguna novedad, repito, mi intención para que no haya inquietudes, simplemente formular preguntas. Para contextualizar este hecho, estamos refiriéndonos a un esquema que yo pido aparezca en este momento en pantalla, que tiene que ver con cómo funciona o cómo funcionaban las unidades implicadas en esto. Está el Comando General de las Fuerzas Militares, del cual dependen el Comando Conjunto de Inteligencia y su comandante, y también la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta. Allí, en el seno de ese organigrama, la compañía Huila, la compañía Neiva, Espinal y Villavicencio, que otras tres también estaban por vía cibernética, que tenía que ver con peligros o ataques por parte de factores externos. Es decir, así GOS estaba consagrado a recopilar información sobre factores de peligro y de amenaza contra nuestra seguridad nacional por parte de otros países, pues estas compañías, especialmente, repito, la UILA estaba consagrado a eso. Pero se nos habla aquí que desde el año 2013 hasta el año 2017 se han detectado por parte de serie que aparecen en declaraciones que se han vendido ante distintas instancias periodísticas u oficiales, 4 hechos que son supremamente preocupantes, y los menciono rápidamente para después desglosarlos. En primer lugar, se nos habla de que entre el año 2013 y el año 2017 fueron desviados cada año cerca de 5.000 millones de pesos en gastos reservados, bien fuera para el enriquecimiento personal o para ciertos gastos personales de oficiales, o también para la compra de equipos, y este es el segundo hecho, de equipos de inteligencia que fueron destinados, y este es el tercero, a labores de inteligencia ilegal. Y el cuarto hecho es que parte de esa información terminó en manos de políticos, algunos de ellos de la oposición, enemigos del proceso de paz que se está dando actualmente, como veremos de acuerdo a los informes que se nos han hecho llegar. Y
y que tienen un papel ahora presuntamente en las campañas presidenciales que se están desarrollando. Ese sí es el aspecto electoral de este debate, ministro, porque aquí atañe a los candidatos o a algunos de los candidatos. Esos 4 hechos conforman, si son ciertos, si se demuestran, por supuesto un entramado criminal. Entonces mi pregunta es, ministro, con relación a esos 4 elementos o 4 acciones, ¿qué certeza podemos tener los colombianos que efectivamente hubo o no este entramado del que estamos hablando? Usted ya dio una declaración pública, me referiré a ella a continuación, pero el hecho de que hayan sido disueltas las 2 compañías o las 2 unidades de las que hemos estado hablando, es decir, el comando conjunto y la regional, pues implican evidentemente que las cosas no estaban bien. No me voy a referir a los oficiales que han aparecido en las publicaciones para evitar que se diga que aquí estamos haciendo una campaña contra la fuerza pública, pero sí hay un hecho que merece una explicación. Durante este episodio apareció al comienzo la dimisión o la salida del ejército de 8 generales. Algunos de ellos han sido mencionados. Le pregunto, ¿ese episodio tiene que ver directamente con este asunto y de qué manera tiene que ver? Bueno, con relación a la desviación de fondos o de gastos reservados, lo que se dice es que se utilizaban en estas compañías fachadas, individuos que se les pagaba por información que era información o muy general y abstracta o información falsa, y que a eso se destinaban los recursos. Incluso que se creó una especie de fondo que se llamaba la Caja Menor del Ahorro, y que a través de esa Caja Menor operaba ese desvío de gastos. En segundo lugar, como ya lo mencioné, hay datos concretos de la adquisición de equipos que fueron sobrevaluados para realizar labores de inteligencia ilícita, entre otras la compra de software de unas unidades que se conocen en el mercado como Wi-Fi Pineapple, USBs, y que tienen la posibilidad de infiltrar ordenadores y otros aparatos para espiar a distintas personas. Hay testimonios sobre un viaje que se realizó a la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos para comprar esos aparatos, e incluso aparecen en dos declaraciones la afirmación de que se compraron incluso equipos de interceptación para medios de comunicación. Tercero, en las declaraciones que se han vendido oficial y extraoficialmente, se habla de políticos, jueces fiscales, mandos militares que fueron objeto de esa acción de inteligencia ilícita. Pregunta, ministro, ¿existe esa lista? ¿Quiénes la forman? ¿Es cierto que en esa lista están personas que participaron en las negociaciones de paz en la ciudad de La Habana, como dice uno de los declarantes? ¿Cómo es posible que a un defensor de derechos humanos, como el señor José Miguel Vivanco, de reconocida trayectoria internacional, se haya destinado uno de los ataques, según lo que dicen estas declaraciones, uno de los ataques cibernéticos para generar descrédito sobre las denuncias que había hecho sobre varios oficiales del ejército ante la Corte Penal Internacional, hecho que coincidió con la presencia del señor Vivanco en Colombia? Ya la Comisión Interamericana, por lo menos uno de los relatores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho alusión, el relator especial para la libertad de expresión, este hecho, dice: recibimos con preocupación
la denuncia de José Miguel Vivanco, defensores y políticos habían sido espiados al margen de la legalidad en Colombia por militares con tecnología sin control legal. Esto lo dice el sistema interamericano. Instamos a la Fiscalía a investigar estos episodios. Tal vez sería bueno que escuchemos la propia nota donde se denuncia el hecho. Yo pediría que por favor den rápido el video sobre el particular. Hace algunos días me enteré que la máxima autoridad de la... Si pudiera mejorar el sonido, agradecería. Fuerzas militares de Colombia habría ordenado interceptar mis comunicaciones. Conocimos esta información gracias a presuntos hechos de corrupción y abuso de poder de las fuerzas militares Juan Pablo Rodríguez Barragán. La pregunta es, ¿por qué tendría interés en interceptar mis comunicaciones? Ha publicado evidencias sólidas que sugieren que altas manos del ejército, a Rodríguez Barragán, podrían tener responsabilidad es decir, de ejecuciones más de 3.000 civiles fueron asesinados por brigadas del ejército y presentados dados de baja en enfrentamientos. Han sido condenados, pero Rodríguez Barragán, cargo jerárquico más importante de las fuerzas militares, representando a Colombia como embajador. Cinco de las facturas que les matas, pero cada vez es una impone a generales Rodríguez Barragán interceptar y monitorear, al parecer, con una tecnología denominada PIN. Este es apenas de cómo ciertos generales lo cierto es que hasta ahora ningún general ha sido condenado por esta situación. Es hora de las autoridades colombianas resultados concretos con investigaciones. Gracias. Bueno, este es un defensor de derechos humanos que tiene un reconocimiento internacional, que tiene a su disposición muchísimos medios para hacer este tipo de denuncias, pero la pregunta es si eso se hizo con el señor Vivanco y si eso es cierto. La pregunta que nos hacemos es, ¿y los otros, y los políticos, y los jueces, y los generales que fueron objeto de esos procedimientos? Esas son respuestas que no tienen, a mi modo de ver, ningún tipo de reserva. Aquí hay que decirle claramente al país si se practicó o no se practicó sobre ciertas figuras públicas en el país esta clase de inteligencia ilegal. Y el cuarto y último asunto, la cuestión de si esa información
institucional o no institucionalmente se le filtró a personas que tienen posiciones políticas y que pueden jugar con esa información de determinada forma. Yo no me voy a referir a muchas de las declaraciones, sino a un hecho conocidísimo. En septiembre del año pasado, el ex procurador Alejandro Ordóñez, en una entrevista con RCN Televisión, Noticias RCN, le dijo a la señora Claudia Gurizati que, comillas, acudieron en la oficina 2 agentes de inteligencia militar que me manifestaron que existía esa agenda entre el gobierno y la guerrilla de las FARC para sacarme de la Procuraduría. Bueno, este es un hecho que tiene que ver con estas circunstancias. El señor ex procurador estaba recibiendo información filtrada por acciones de inteligencia ilegal. Bueno, ahí están algunas de las preguntas que nos suscita esto. Quisiéramos escuchar a la Contraloría lo que pueda decirnos, a la Procuraduría. No sé si la Fiscalía estará presente. A mí me llama poderosamente la atención que la Fiscalía hasta ahora no haya dicho una palabra sobre este asunto de manera seria. Yo tuve que, en el mes de enero de este año, presentar un derecho de petición solicitando que las investigaciones de la revista Semana fueran investigadas por la Fiscalía. Entonces me pregunto, ¿aquí qué hay? ¿Una omisión del señor fiscal para investigar estos asuntos? Brilla por su ausencia en esta materia la Fiscalía General de la Nación. Y bueno, ministro, digamos, como decía, no es mi intención poner en aprietos ni a las fuerzas militares, ni a las demás dependencias del Estado, sino simplemente preguntarnos si seguimos en la misma espiral de acciones de inteligencia ilegal. O sea, primero, continúan las acciones de inteligencia ilegal. La ley de inteligencia al parecer no ha tenido ningún efecto, por lo menos un efecto exiguo. Continúa la inteligencia ilegal, pero además se perfeccionan los métodos, y es cierto todo esto, para ejercer la actividad ilegal a partir de experiencias anteriores y para eventualmente borrar la evidencia de esta acción. Hay uno de los testimonios que se filtra en esto, en el que se señala que hay, después de que la revista Semana publica en diciembre su reportaje, habría habido una especie de acción para destruir, acabar y dejar sin ningún tipo de rastros esta acción que se ha cometido o se ha presuntamente cometido. Es evidente que hay una ausencia total de mecanismos preventivos para la supervisión de cómo se administran y ejecutan los gastos en las fuerzas militares. Este no es un asunto solamente, por supuesto, de este tema. Yo quiero hacer una muy breve alusión, sin querer mezclar debates, pero es que es un hecho que me ha llamado poderosamente la atención. En esta comisión yo hice un debate sobre cómo venían sucediéndose de manera sistemática accidentes de aeronaves de luz. Un debate pormenorizado sobre esa situación. Tenemos hoy una situación en la Fuerza Aérea. Ya vi una primera explicación. Se dice que no tiene que ver con un hecho de corrupción, pero ahí está el asunto. Continúa el problema. Continúa el problema. Cuarto, es imperativo conocer los detalles de esto, ministro. Yo pediría que no se alegue que frente a hechos que son de relevancia pública, se alegue que son confidenciales y de seguridad nacional. Si se ha estado espiando a personas que ejercen cargos públicos en el Estado colombiano, a figuras políticas, a defensores de derechos humanos, a jueces o fiscales, a otros altos mandos de las fuerzas militares, yo pienso que ese es un hecho que lo debe conocer lo más pronto posible la sociedad colombiana. Entonces, yo pediría sencillamente respuesta a estas preguntas y que los organismos competentes actúen. Y sobre todo que veamos a ver si es por fin posible tener una política que evite que cada cierto tiempo tengamos un nuevo escándalo en materia de inteligencia con relación a cómo se administra ese fundamental aspecto
de la vida del país y de la seguridad del país. La seguridad no solamente del Estado, la seguridad es también para los ciudadanos, por supuesto. Para que no se diga que este es un debate contra la fuerza militar, yo quiero aquí hacer un público reconocimiento al general Mejía, quien lo que han señalado los medios y lo que conocemos hasta ahora ha asumido una actitud de vertical transparencia y rechazo de estas acciones a través de investigaciones que están teniendo resultados. Les agradezco mucho y, ministro, disculpe que me haya extendido un poco, pero era necesario. ¿Algún senador quiere intervenir? Damos inmediatamente la palabra al ministro. Adelante, ministro. Bueno, hubo unanimidad en que siguiera yo. Buena seña esa. Yo estoy aquí un poco como Fray Luis de León cuando regresó a su cátedra en Salamanca, después de un episodio que él mismo pidió que se olvidara, o que pidiera él que nunca hubiera sucedido, y empecé diciendo, como decíamos ayer. Yo repito, Presidenta, que es para mí un gusto poder venir a mi comisión segunda, más allá de los temas o de las circunstancias, es